Venimos delante de ti a escuchar tu palabra, Señor, a escuchar algo nuevo, algo que edifique mi vida. Por eso en este momento dejo todas esas cosas de lado, Señor Dios, dejo esos pensamientos, Señor, y me enfoco en ti, me enfoco en tu palabra, Señor Dios. Quiero recibir algo que bendiga mi vida, que traiga paz a mi corazón. Señor Dios, en este momento rechazamos al maligno, reprendemos toda duda, todo bloqueo mental, toda atadura en el nombre de Jesucristo. Y que tu palabra fluya en este lugar, así como las aguas cubren la mar, decía el profeta. Aleluya. Señor, yo también, como trabajador tuyo, me pongo bajo tu cobertura, bajo tu guía, bajo tu dirección. Necesito que me des luz, necesito que me des sabiduría, entendimiento, claridad, Señor Dios, para poder explicar, para poder hablar, para poder comunicar lo que el Espíritu tiene para su iglesia. Señor Dios, pedimos estas cosas a ti en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, pueden tomar asiento. Voy a estar leyendo Lucas capítulo 7, verso 11. Voy a estar leyendo el pasaje donde Jesús visita la ciudad de Naín. Quiero que leamos. Dice la palabra de Dios: poco después, Jesús fue con sus discípulos a la aldea de Naín, y una multitud numerosa lo siguió. Cuando Jesús llegó a la entrada de la aldea, salía una procesión fúnebre. El joven que había muerto era único hijo de una viuda, y una gran multitud de la aldea la acompañaba. Cuando el Señor la vio, su corazón rebosó de compasión. «No llores», le dijo. Luego se acercó al ataúd y lo tocó, y los que cargaban el ataúd se detuvieron. «Joven», dijo Jesús, «te digo, levántate». Y entonces el joven muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús lo regresó a su madre. Y un gran temor se apoderó de la multitud, y alababan a Dios diciendo: «Un profeta poderoso se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado hoy a su pueblo». Y las noticias acerca de Jesús corrieron por toda Judea y sus alrededores. Hasta ahí entonces la palabra de Dios. Mis hermanos, acá nos encontramos unos de esos, por así decirlos, no incidentes, pero una de esas cosas que pasaban en el ministerio de Jesús. Y una de las cosas que sorprenden la lectura de la palabra es cuando dice que Jesús, fue a una aldea de Naín, dice, y una multitud numerosa lo siguió. Acá hay 2 o 3 elementos que quiero mencionar porque son esenciales para la vida cristiana. El primero es cuando dice que Jesús salió con sus discípulos a la aldea de Naín. La aldea de Naín, sabe, y si nosotros no tenemos un mapa, pero para que usted tenga una idea de lo que está hablando Lucas, la quedaba aproximadamente a 25 millas. Uno dice 25 millas, y es como ir de acá a Brando, más o menos. Uno toma el carro, prende el aire acondicionado y llega en 15, 20 minutos. Pero en los tiempos en los que estamos hablando, te puedo asegurar que ese camino era casi de un día de distancia.
Y uno dice, wow, ponerse a caminar un día de distancia solo para estar con Jesús. Quiero remarcar esto porque a veces nosotros calculamos un cuarto de galón de gasolina porque decimos o estimamos, calculamos tanto el tiempo. Mis hermanos, una lección de lo que podemos aprender de este pasaje es que invertir tiempo en el reino de Dios no es perderlo. Nosotros hemos asumido la idea de que por invertir tiempo en el reino perdemos tiempo de hacer otras cosas, y lo que no nos damos cuenta es que verdaderamente cuando invertimos tiempo en el reino de Dios estamos moviéndonos en lo que son los, por repetirlo de vuelta, en los tiempos de Dios. Nos ponemos bajo ese manto de Dios y estamos empezando a trabajar para Él. ¿Me va siguiendo, mi hermano? Esta gente no tuvo ningún empacho, inclusive, fíjese que cuando continúa la Escritura dice que una multitud numerosa lo siguió a Él. Es decir, no solo que se tomaron el tiempo de caminar 40 kilómetros, ¿sabe que se tarda como un día o algo así en caminar toda esta distancia? Y con el cansancio que todo eso significa, sino que aparte toda esta gente, fíjese, dejó, qué sé yo, dejó la casa, dejó el trabajo, dejó a la familia, dejó un montón de cosas solo para estar con Jesús. Hermano, si usted quiere tener un encuentro con Jesús, usted va a tener que invertir de su tiempo, usted le va a tener que sacar tiempo a su trabajo, a veces va a haber que sacarle tiempo a la familia, a veces, ¿por qué? Porque Jesús también quiere estar contigo de una forma especial. Nosotros queremos cosas especiales de Jesús. Bueno, usted tiene que invertir tiempo en Jesús. Y no necesariamente me estoy refiriendo a pasarse todo un día en oración. Bendito sea Dios si Dios lo llama a estar en oración. No está mal. Un día uno vino y dice, pastor, quiero orar toda la noche en la iglesia. Agarré, me saqué la llave y le dije, hermano, anda a orar toda la noche en la iglesia. ¿Qué problema hay? Dios te llama a hacer eso y está perfecto. Todo lo contrario, usted tiene que meterse y nosotros pasa que vivimos en una sociedad, perdóneme, vivimos en una sociedad tan monetizada, por así decirlo, tan influenciada por el tema material, que todo lo calculamos a través, no, porque voy a perderme un día de trabajo. En vez de decir, voy a ganar un día en la voluntad de Dios, decimos, voy a perder un día de trabajo, voy a perder 150, 200 dólares. Hermanos, usted, por favor, si usted quiere, eso es lo que está queriendo Jesús, ver dónde está su corazón. ¿Dónde está tu corazón, mi hermano? ¿Está metido en las finanzas, en el movimiento de este mundo, o está metido en el reino de Dios? Ayer me llamó el pastor Reyes a las 8 de la noche. Estaba tan cansado, que yo caminaba así ayer, ¿no? Tenía que levantar una pierna. Y me llamó para decirme, mire pastor, que esta noche viene un bus a las 11:30 de la noche. Dice, ¿por qué no viene y vamos a bendecir a los hispanos que están llegando de Dallas y que los mandan a otras ciudades? Y como decimos en Argentina, me quiero matar, decía así. Así decimos en Argentina. Perdóname, hermano, si no te enterás acá en la tierra, te ibas a enterar en el cielo, lo que pensaba. ¿Digo la verdad o miento?
sí. Pero yo sabía que eso venía de algo más alto. Yo sabía que eso venía de algo más alto. Y yo sabía que Dios estaba tratando con mi carne. Porque el espíritu está dispuesto, dice, pero la carne es débil, ¿no es cierto? Entonces la carne siempre tiende a buscar la comodidad personal, ¿no? Y entonces, en el nombre de Jesús, le dije que sí al pastor Reyes. Así que, mire, acá hubo gente acá hasta las 10 de la noche. Cuando llegué acá, dije, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo hago? Digo, necesito recuperar un poco de fuerzas, porque estaba tan cansado, tan agotado, y literalmente me puse a dormir para ganar fuerzas, para estar preparado para las 11 y algo de la noche. Así que puse el despertador y sonó a las 11:15. ¡Oh! Y dije, bueno, perdón hermano, te ibas a enterar. Entonces me levanté, fui, y en ese momento me llama Adriana, y allá, usted sabe, Adriana en Baltimore es 1 hora más. Adriana es mi esposa, para los que no la conocen. Me dice, ¿estás bien? ¿Qué sé yo? Ella está muy preocupada por mí cuando estoy solo, tiene miedo de perder a su esposo, usted sabe, ¿no? Entonces le digo, no, sí, estoy bien, pasa que Reggie me llamó, porque ella me texteó y yo no le había contestado porque estaba durmiendo. Le digo, no, estoy yendo para allá. Y entonces, hermano, cuando llego para allá, llego a la estación esta de buses y los veo, estaban Carlos y Carmen y estaba el pastor Reggie ahí. Y cuando vi a toda esa gente en ese momento, te voy a ser sincero, lo que me vino a la imagen, eso que decía Jesús, que andan como ovejas sin pastor, ¿no es cierto? Vi un grupo de gente que estaba ahí abandonado, que no sabían qué hacer, no sabían para dónde ir. Obviamente cuando al principio uno se aproxima, ellos tienen cierto temor, usted sabe, no está en un país extraño, cuando alguien se le acerca, uno sabe que le quiere sacar, ¿no es cierto?, hasta que uno... Y entonces, obviamente hubo algo que rompió el hielo, y yo sé que la hermana Carmen está cocinando, y me dicen que es la que casi va todos los días y trabaja, y cocina el arroz, pero... obviamente eso rompe un poco ese hielo, porque cuando uno se acerca con comida se dan cuenta, pero después empezamos a hablar un poquito más y de a poco se fue rompiendo un poquito más el hielo. Obviamente Reggie me introdujo a mí como pastor, claro, como yo hablo español un poco más, me podía acercar un poco más. Carlos estaba ahí ayudando, íbamos a llamar a El Salvador, no sé qué pasó, que no se pudo, la mamá estaba durmiendo, pero en ese momento me vino toda esa sensación, yo no sé, y todos empezaron a sacar sus papeles de migración. Yo leía esos papeles de migración y me asustaba de encontrarlo, de leer las cosas que decía ahí, pero yo estaba con ellos y de pronto en un momento dije, ¿qué puedo hacer yo acá? ¿No? ¿Cómo les puedo ayudar aparte de darle de comer? Y entonces, bueno, el pastor Reggie nos decía, bueno, que tenemos que hacer una oración por ellos. Y justo lamentablemente en ese momento empezaron a llamar para subir a los buses y entonces le digo, bueno, vamos a orar, escuchen. Entonces levanté la voz, le digo, bueno, vamos a hacer una cosa, vengan acá, vamos a orar, vamos a pedir la bendición de Dios. Mire, se vinieron prácticamente todos, y en un momento me empecé a orar y abro los ojos y estaban todos con los ojos cerrados, todos orando. Me di cuenta que más de la mitad eran gente de iglesia, porque todos oraban conmigo, todos... hermano, yo no sé cómo se va a resolver la situación de ellos, pero una cosa sí sé, que son seres humanos.
son seres humanos. Yo no sé cómo se va a arreglar la situación legal de ellos, pero como hijos de Dios no podemos ser indiferentes. La Escritura es muy clara, ¿no? Es decir, si usted no lo hace por uno de estos pequeñitos, nosotros, ¿sabe lo que pasa? Nosotros estamos tan acostumbrados a dar esperando recibir algo. Estamos tan acostumbrados a dar para recibir algo que nos olvidamos de esta cosa básica, que es decir, a dar, ¿saben por qué? Porque tenemos, mi hermano. Tenemos cosas para dar. Ahora, si tú no tienes nada para dar, perdóname, quiero decirte algo y te lo digo de corazón. Tenés que rehacer tu relación con Dios. Porque el que tiene a Dios, tiene la vida. Tiene todo. Mire, hermano, ayer una de las personas que estaba ahí, se sintió tan impactada. ¿Viste el moreno, el gordito? Se sintió tan impactado por lo que estábamos haciendo. ¿Pero ustedes quiénes son? Dice. ¿Y ustedes quiénes son? Digo, mire, somos así, de una iglesia. Digo, Y dice, ¿pero dónde está la iglesia? ¿Puedo ver la iglesia de ustedes en el Facebook? Me sorprendió que preguntara por eso. Y le dije, sí, mirá, nuestra iglesia, nuestro Facebook, nuestro website y nuestro Facebook es exactamente igual, iglesiaesperanza.org. Y el tipo agarró y lo buscó, quería saber. Le digo, mirá, sí, ahí está mi foto, puedo ver mi foto. Tengo que poner una foto del pastor Chuy también ahí. Amén. Entonces, pudo ver mi foto. ¿Sabe lo que hizo? Metió la mano en la bolsa y le dio una ofrenda a la hermana Carmen. ¿Sabe lo que significa eso? Que estamos haciendo algo a nivel espiritual. Nuestra visión humana dice, ¿para qué vamos a invertir en eso? Y es más, el hombre me escribió, me dice, Dios les bendiciones, me puso. Bendiciones, se sintió afectado. Mi hermano, tenemos que invertir en el reino. ¿Cómo vamos a hacer esas inversiones? ¿Cómo vamos a darnos cuenta que estamos o no con Jesús? Cuando lo hacemos por los que no pueden darnos nada. Es tan fácil dar al que te puede dar, darle un regalo, al que te puede dar o devolver un regalo, todo. Pero realmente el verdadero evangelio se ve acá. Por eso cuando el pastor Regis me llamó para empezar a hacer esta actividad, te voy a ser sincero, lo primero que sentí, ¿saben qué fue? Es vergüenza. Y uno dice, ¿por qué, pastor, sintió vergüenza? Porque esa actividad, ¿sabe quién la empezó a hacer? La empezó a hacer una organización social de acá de Jackson que se llama Mira, que así, bueno, como ayuda a los hispanos, también defiende a los derechos de los lesbianas, transgénero y todas esas cosas. Me dio vergüenza de que ninguna iglesia se levantó a ayudar. Yo no estoy en contra de lo que ellos hacen y no voy a impedir que, porque ellos piensen diferente, es impedir, pero de los que empezaron fueron ellos, y lo digo para vergüenza. O sea, yo ni bien me enteré, no dudé en decir que sí. Y inclusive publicamos algunas fotos en el Facebook, ¿no? Con los hermanos que estaban ahí trabajando. Hermano, eso es estar con Jesús. Seguir a Jesús cuesta tiempo, dinero, esfuerzo, dedicación. Hermano, yo me hubiera... Le voy a decir a Reyes, a mí me hubiera gustado llegar acá a la 1, no encontrar a nadie. Me gustó porque llegué y había gente. Usted sabe, a veces llego acá y estoy solo. Pero ayer llegué y había un grupo de gente. Digo, qué lindo, había gente. Pero cuando vi que empezaban las 3, 4 de la tarde y la gente no se iba, me empecé a preocupar. Digo, uy, ¿qué pasa? No voy a poder descansar, no voy a poder preparar bien. El sermón ya lo tenía preparado, pero siempre me gusta estar orándolo y seguir trabajando cosas. Pero, hermano,
yo no quería cerrarme a mis esquemas, quería abrirme a los esquemas de Dios. Y a veces Dios viene a romper tus esquemas, mi hermano. Quiero que sepas eso, a veces Dios viene a romper tus esquemas, tu preparativo, todo lo que tú tenías planeado. ¿Estás preparado para que el Señor rompa tus esquemas? Por eso no me negué, por eso dije, está bien, Señor, voy a dedicar más tiempo a esto, este es el tiempo que tenemos que hacer esto, lo vamos a hacer. Amén, mis hermanos. Esa es la primera cosa, ¿no? Usted tiene que invertir en el reino, tiene que invertir, ¿qué significa? Y que a veces va a perder tiempo, va a sacar tiempo de su descanso, va a sacar tiempo, pero quiero decirle algo. Cuando terminé todo, yo les agradecí a ellos. ¿Sabe qué? Me hizo tanto bien haber estado ahí, que me vinieron nuevas fuerzas. Me vinieron nuevas fuerzas, mi hermano. ¿Sabe qué? Estaba tan bien, tan contento, tan alegre, y que salí de ahí y digo, no tengo nada para desayunar mañana. Bueno, me fui a comprar al Kroger ahí. Estuve hasta las 2 de la mañana en el Kroger comprando cosas y a la vez alegrándome, a la vez agradeciendo a Dios por todo lo que me dio, que puedo salir al Kroger y comprarme la despensa, mi hermano. Esta gente no tenía nada, mi hermano, no tenía nada. En algún momento hubo una que estaba tratando de sacar el boleto y no podía, estaba con el bebé, le dije, mira, déjame que yo te cargo el bebé, pobrecita. Yo agarré, le cargué el bebé. Olían. Usted sabe lo que estoy hablando, ¿no? Cuando pasa varios días, olían. El olor no te manda al infierno. Así que con más razón yo los abrazaba. Estaba ahí, ¿no? Les sostuve los bebés, pidiéndonos instrucciones. Hermano, es ahora que usted puede invertir. Y perdóneme, ¿no? Yo, da la casualidad que Dios trajo esta palabra. Mire, y esta palabra Dios me la trajo desde la semana pasada, ¿no? Pero no puedo evitar no dejar de referirme a todo esto. Quiero continuar y ya voy un poco terminando, ¿no? Con el tema de que Jesús iba con una gran multitud y toda esta multitud dejó todas las cosas que estaba haciendo para seguir a Jesús. Y dice la palabra de Dios que se encontró con una procesión fúnebre. ¿Qué cosa, no? Una procesión que iba siguiendo a Jesús con alegría y una procesión fúnebre. Qué extraño encuentro, qué extraño encuentro de grupos de gente. Y en medio de ese grupo de gente empieza a dar una descripción Lucas. Dice que el que había muerto era el único hijo de una viuda. Quiero decirle 2 o 3 cosas para que usted entienda cuando Lucas dice que hay una viuda, cuando Lucas dice, está mencionando varias cosas que de pronto en el Evangelio no las relata, pero que en el conocimiento general de esa época se sabe muy bien qué era. Una viuda era una mujer, amén, y las mujeres en esa época vivían en un escalón social más abajo que el hombre. ¿Me escuchaste bien? La mujer vivía un escalón social abajo, el hombre era el number one y la mujer. Y no solo eso, para que usted entienda lo que significaba ser mujer en esa época, los fariseos, ¿saben quiénes eran los fariseos? El grupo religioso que se apegaban al estricto sentido de la ley. ¿Sabe lo que decían los fariseos? Ellos daban gracias a Dios porque no era una mujer, ni un gentil o un publicano. Si los más religiosos daban gracias a Dios, es duro, ¿eh? Ellos daban gracias a Dios porque no eran mujer, gentil o publicano. Es decir, se ríen acá cuando entendió la idea, se ríen. Es decir, ponían a la mujer, escúcheme bien,
a la mujer en el nivel espiritual de una persona no creyente. Esa era la mujer, la viuda esta de Naín. No solo eso, el concepto social de la época, el concepto social era que si se quedó viuda y el esposo metió la pata, y si ahora el hijo también moría, era porque verdaderamente había un castigo de Dios sobre la vida de esta mujer. Fíjese, todos los conceptos que estaban rodeados o de que vivían en esa época, y vamos a agregarle algo más. ¿Saben de dónde eran? Naín quedaba en la provincia de Galilea. ¿Quién era Galileo? Jesús era de Galileo. Y el dicho común de esa época era que de Galilea no salía nada bueno. ¿Algo más para agregarle a esta pobre mujer? Tenía todas las situaciones en contra, todas las justificaciones teológicas para condenarla, para que reciba algo casi parecido a lo que le pasó a Job, ¿no? Todo usted recuerda, si no leyó el libro de Job, que Job, y por algo le pasó eso. Bueno, la idea un poco es que a esta le pasó por todas estas razones que nosotros ahora estábamos repasando, y no solo eso, sino que en este preciso instante esta mujer estaba viviendo el hecho de que el único soporte económico que le quedaba sobre la tierra también desaparecía. Esta mujer pasaba a vivir de la caridad pública, y como usted sabe que en el pueblo de Israel había un cierto cuidado por las viudas y los huérfanos, pero esta mujer era gentil también. Así que también yo quiero decirle algo. Uno ve toda esta situación y esto es lo que vio Jesús cuando se encontró con esta mujer. Ahora, Jesús la vio todo descripción social, y la Escritura dice, la vio y después dice, se compadeció. La palabra compadecerse es medio difícil porque en el idioma griego es una palabra tan larga que esta vez directamente no la voy a referir. Pero la palabra literalmente, ¿sabe lo que significa la palabra compadecerse en griego? Traducida al español significa se le revolvieron las entrañas. Literalmente, la traducción sería a Jesús, o sea, estamos hablando en términos espirituales, no es que Jesús, pero es decir, fue tan grande el impacto de ver Jesús, el dolor en la viuda de Naín, que literalmente tuvo una crisis emocional. Es interesante, y los comentaristas dicen que esta es la única vez que Jesús menciona esto. Ni siquiera con Lázaro pasó eso. Ni siquiera con Lázaro pasó eso. Es decir, Jesús quedó marcadamente tocado por la mujer esta. Entonces, fíjese, la vio y se compadeció. Es decir, tuvo lo que los psicólogos llaman empatía. ¿Sabe lo que es la empatía? En inglés se dice empathy. Empatía significa cuando vos incorporas en tu vida el dolor ajeno. Esta mujer estaba destrozada por la pérdida de su esposo, ahora de su hijo, y Jesús pudo entender, empatizar, incorporar el sentimiento de destrucción emocional que estaba viviendo en su corazón. Eso es lo que está queriendo decir Lucas.
Y finalmente termina diciendo que la consoló. Y le dijo una frase, escúcheme bien, porque esto es muy interesante. ¿Sabe que, si usted lo acabamos de leer, qué frase le dijo Jesús primero a la mujer? Le dijo, no llores. ¿Sabe que en esa época decir no llores era una frase común en un velorio? Y el consejo que se daba era no llores porque no vale la pena, como diciendo no va a volver a la vida. O sea que lo que Jesús le estaba diciendo no era una frase desconocida, pero Jesús, hermano, la estaba diciendo con un efecto espiritual. Le estaba diciendo no llores porque él ya sabía cuál era la solución. Y entonces, esto es lo que a mí me impacta, cómo Jesús le dice no llores. Y dice en verso 14, se acercó al ataúd y lo tocó. ¿Sabe lo que hizo Jesús cuando fue a tocar el ataúd? Rompió todos los protocolos de la época. Escúcheme bien, tocar un muerto. Escúchame bien lo que te voy a decir. En esa época, uno ahora está el hombre ahí, el papá, la mamá, uno va y le da un besito, qué sé yo, ahora no vivimos con eso. Pero en ese momento, ir a tocar a un muerto era literalmente meterse una semana de disciplina. Es decir, por una semana la persona tenía que alejarse de donde vivía, tenía que vivir solo por una semana para purificarse espiritualmente. Y quiero decirte algo. A veces meternos en la sociedad significa romper ciertos protocolos. ¿Sabe lo que es el protocolo? Las cosas preestablecidas. Y los cristianos a veces nos encerramos en muchos protocolos, ¿no? Nos gusta hacer protocolos, nos gusta hacer una serie de estructuras que limitan, ¿no?, el accionar, la iniciativa. Yo por eso, mis hermanos, cuando alguien me viene con una iniciativa para Dios, yo nunca le digo que no, ustedes ya me conocen, ¿no? Entonces, quiero hacer esto, pastor, bueno, andá y hacelo. Yo no... por favor, coordine, arreglamos siempre de coordinar con los demás o todo eso, pero siempre yo soy un antiprotocolo en el sentido de que yo siempre dejo que la gente tenga esa iniciativa. Mi tarea como pastor, mi hermano, es ayudarte, es potenciarte, como ahora dicen empoderar. Yo no sé, no me gusta decir potenciar porque es la traducción verdadera, pero es decir, capacitarte para que los dones que tú has recibido de Cristo funcionen en plenitud, ¿no es cierto? Esa es mi tarea como pastor. Entonces Jesús dice que se levantó, fue y tocó el féretro, rompió con todo. La gente habrá dicho, ¿qué le pasa al maestro? ¿Qué le pasó al maestro que rompió el protocolo? Y tienes que romper tus protocolos, mi hermano. No sé cuáles son los tuyos. Y dice que se acercó al ataúd, lo tocó, y los que lo cargaban, el ataúd, se detuvieron. Y uno dice, ¿por qué se detuvieron cuando Jesús tocó el ataúd? Todos los comentaristas coinciden en esto. ¿Saben qué? Que cuando Jesús ya tocó el ataúd, el joven ya se empezó a mover. El joven ya se empezó a mover. Y por eso en la parte que sigue le dice, joven, a ti te digo, levántate. Es como que se empezó a mover, pero Jesús le dijo, bueno, levántate. Es decir, ya cuando tocó Jesús, ya resucitó la persona. Dice, y entonces el joven muerto, en el verso 15, se incorporó y comenzó a hablar y Jesús lo regresó a su madre. Hermanos, este era el propósito del milagro de Jesús, la restitución de ese hijo a esa madre. El milagro, mi hermano, en realidad, nosotros nos asombramos más de los milagros. ¿No es cierto que nos gustan los milagros? Y bendito sea Dios por los milagros. Pero el problema, lo que a veces nos perdemos de cuenta es cuál es el propósito de los milagros. ¿Para qué Dios me sana? ¿Para qué Dios me da esto? ¿Para qué Dios me permite? ¿Para qué? Para que empieces a bendecir a otros.
Y este era el propósito de esta sanidad, que esta madre no quede abandonada a las miserias de la sociedad. El propósito fue romper la tristeza. Hermanos, nosotros como hijos de Dios tenemos que romper la tristeza en las vidas de otras personas. Hermanos, tenemos que romper con la marginalización social. Una de las cosas que yo noté en este grupo de gente anoche es que se sentían marginados. ¿Usted sabe lo que es la marginalización? La marginalización, para decirlo con otras palabras, es el sentirse de un grupo que no tiene acceso a lo que es lo básico. Por eso es marginalizado. Y esa fue una de las cosas que yo noté anoche, se sentían marginalizados. Entonces, al principio, como les decía, costó romper ese hielo, pero yo me di cuenta que a medida que iba pasando los minutos, ¿no? Empezaron a sacar los papeles, y al final yo me di cuenta que al final se rompió todo ese hielo, porque empezamos a hablar y hasta con uno nos abrazamos y hasta uno me pidió el teléfono y digo, tomá mi teléfono, le dije, y llámame cuando lo necesites. Porque eso es involucrarse del reino. Romper con la marginalización. ¿Cuántas veces te dio gracias esa mujer que hay una mujer que tenía 2 o 3 chiquitos, a Carmen le sobró un poco de comida y empezó a repetir, dice, no, deme, una mujer decía, deme, porque por ahí en un tiempo más los chicos van a tener hambre. Hermano, estamos para traer alegría. Así como Jesús le trajo alegría a la viuda, nosotros estamos acá para traer alegría a esta sociedad, para reinsertar a esta gente, así como Jesús reinsertó a la viuda, porque eso fue lo que hizo Jesús, reinsertó a la viuda en la comunidad social. Ese es el secreto de los hijos de Dios. Hacemos una mejor sociedad. ¿Amén? ¿Me va siguiendo? Hacemos una mejor sociedad. Jesús reinserta a esta viuda humana, social y espiritualmente. Porque lo primero que empezó a decir la gente, dice, un profeta, alguien de Dios, vino a este lugar. Y eso fue lo que pasó anoche. La gente se dio cuenta cuando estábamos que había algo de Dios. Y yo lo que les decía, por favor, cuando lleguen a destino, a los que iban, había algunos que iban a Florida, otros iban para Atlanta, otros iban para Birmingham, otros. Yo les decía, vayan a una iglesia cristiana, evangélica, puede ser pentecostal, bautista, no sé, donde se lea, se viva, se predique la Biblia, la palabra de Dios y se viva Cristo en esa plenitud. Y todos decían amén, amén. Me sorprendió cuando hicimos esa oración final. Casi, mire, yo si tenía una guitarra me ponía a hacer un culto ahí, mi hermano. Porque fue terrible cómo la gente se abrió, cómo la gente, me sorprendió cómo se plegaron, y cómo respondieron a la oración que estábamos haciendo, como les decía antes. Yo creo que más del 60% de todos ellos iban a alguna iglesia por cómo estos se incorporaron. Pero mi hermano, para eso estamos. Así como Jesús reinsertó a esta viuda, nosotros tenemos que reinsertar a esta sociedad en el reino de Dios. Amén, mi hermano, tenemos que tener esa capacidad, tenemos que contacto, tenemos que con discernimiento espiritual. ¿Qué es el discernimiento? Yo se los expliqué antes, ese hecho de entender dónde está parada, así como Jesús tuvo discernimiento de la viuda. ¿Me va siguiendo, mi hermano? Así como Jesús tuvo discernimiento de la situación que estaba viviendo la viuda, usted tiene que tener ese discernimiento espiritual para hacer algo de Dios donde está. Hermano, ¿puede decir amén? ¿Puede decir amén?
Por eso hablamos este pasaje, porque tiene mucha significación, no solo por el hecho de que Jesús hizo este gran milagro y cuál fue el propósito del milagro, porque a veces nosotros nos encerramos tanto con que queremos hacer un milagro y en realidad los milagros, mi hermano, son hechos con un propósito. Usted sabe muy bien cuando Jesús sanó a los 10 leprosos, usted sabe muy bien cuántos vinieron a agradecerle. Vino uno solo. Y lo que Jesús estaba buscando no era un reconocimiento por haber hecho milagro, era esa acción de gracias, de decir, fui sanado, ¿cómo no le voy a dar gracias a Dios? ¿Cómo no voy a hacer algo para Dios? Jesús les dio la orden, ¿no?, que se vayan a purificar con el sacerdote, pero el verdadero sacerdote era Cristo. ¿Se da cuenta, mi hermano? El verdadero sacerdote era Cristo, era a Él al que tenían que haberle ido a dar gracias. Hermano, y así tenemos que vivir los hijos de Dios, ¿no? Con ese sentido de agradecimiento, porque nosotros éramos como esa viuda, éramos como esos leprosos, sin esperanza, sin nada, y Dios nos reinsertó en el reino de Dios. ¿Puede decir amén, mi hermano? Señor Dios, gracias por tu palabra. Dígale gracias al Señor por tu palabra. Gracias, Señor, porque este milagro, que esta resurrección que hiciste con la viuda de Naín, no era específicamente por el hecho de resucitar al muerto, era porque había un propósito, Señor Dios, había un propósito. Había algo que tú querías que nosotros hiciéramos. Y con nosotros, Señor, pasa lo mismo. Tú me salvaste, tú me rescataste, Señor Dios. Quiero cumplir ese propósito en mi vida. No quiero, Señor, vivir bajo mis propias reglas, bajo mis propios protocolos. Quiero salir de mis reglas, quiero salir de mis protocolos y quiero empezar a ser útil, Señor Dios, a ver, como dice la Escritura, que Jesús la vio, Jesús vio el dolor de esta mujer y Jesús actuó, Señor Dios. No quiero, Señor, poner mis protocolos o decir que voy a perder tiempo o decir que voy a perder un día de trabajo o que voy a perder un día de salario, Señor. No quiero, Señor Dios, poner excusas y explicaciones cada vez que tú me llamas a cumplir con tu misión. Por eso, Señor Dios, yo renuncio a todos mis protocolos, a todas mis ideas, a todas las cosas, Señor Dios, a todos mis esquemas. Señor Dios, ayúdame a mirar a la gente con los ojos espirituales, no con los ojos legales, no con los ojos, Señor Dios, de la vara, sino con los ojos espirituales, con los ojos del amor. Señor Dios, por eso te damos gracias por tu palabra. Dígale, Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es aliento, es vida, es edificación para mí. Dígale, Señor, yo renuncio a todos mis protocolos, renuncio a mis planes, renuncio a lo que a mí me parece correcto, a lo que dicen los demás. No me interesa lo que dicen los demás. Me interesa lo que piensas tú, Señor Dios. Me interesa que algún día, Señor Dios, cuando llegue ese día final, pueda ser la oveja de los de la derecha y no un cabrito de la izquierda, Señor Dios. Me interesa, Señor, escuchar esa frase, bien y buen siervo, sobre poco fuiste fiel. Voy a trabajar con ese propósito, con ese objetivo, Señor Dios. No me interesa, no voy a poner atención en las otras cosas,
son secundarias. Todo lo demás es secundario. Lo más importante es ser bendición y vida allí donde me encuentro, traer la paz, ser un pacificador, una persona, Señor Dios, que trae alegría, que trae bendición, que pone la paz donde hay discordia, donde hay pelea. Por eso, Señor Dios, decimos amén a tu palabra. Señor, yo recibo tu palabra, yo recibo tu palabra en mi corazón, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.